el monje sin rostro del desierto de los leones, los castigos que nunca salieron de los archivos del convento. La primera vez que Julia entró al antiguo convento del desierto de los leones, todavía no amanecía del todo. El bosque estaba cubierto por una neblina espesa que se pegaba a los árboles como si no quisiera soltarlos, y el aire cortaba la piel con ese frío húmedo que solo se siente en las montañas que rodean la Ciudad de México. Julia subió la última pendiente con la mochila colgada a la espalda y el trapeador en la mano, resoplando, pensando que ningún trabajo de limpieza le había pedido antes caminar entre pinos y oyameles antes de empezar a barrer. Antes de continuar con la historia, te invito a suscribirte al canal y a decirme en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando este relato. Eso ayuda muchísimo a que estas historias sigan llegando hasta donde tú estás. Ahora sí, volvamos al convento. La fachada del convento apareció entre la neblina como si estuviera saliendo de otra época. Muros gruesos, casi sin color, con manchas de humedad que dibujaban sombras raras, arcos de piedra, ventanas pequeñas como ojos cansados. Julia se detuvo un momento frente al portón de madera, respirando hondo. Había limpiado oficinas en Insurgentes, casas de gente rica en las lomas, un pequeño hospital en Mixcoac, pero nunca un convento perdido en el bosque. «Llegas temprano», dijo una voz detrás de ella. Era un hombre de unos 50 años, con chamarra gruesa, gorro de lana y un llavero enorme colgando del cinturón. Se llamaba Don Lalo, y era el vigilante nocturno. «Me dijeron que el turno empezaba a las 6», respondió Julia, frotándose las manos, para entrar en calor. «Aquí el frío empieza desde las 4», bromeó él. «Pásale, te presento el reino de la humedad y el polvo». Empujó el portón y entraron. Del otro lado, el silencio era distinto, más denso, como si las paredes guardaran la respiración. El claustro central se abría en un cuadrado perfecto, con un patio de pasto mal cortado y una fuente seca en medio. Los corredores, en penumbra, se extendían en 4 direcciones. «Vas a encargarte de los pasillos, las celdas y las salas, donde luego hacen visitas guiadas», explicó don Lalo. «Quitar telarañas, trapear, limpiar bancas, recoger basura de los turistas, lo de siempre». Julia asintió. Lo de siempre era barrer lo que otros dejaban, limpiar sin ser vista, escuchar sin que nadie le preguntara nada. Pero algo en ese lugar le hizo sentir desde el primer momento que aquí no iba a ser solo lo de siempre. Mientras caminaban, don Lalo señaló con la linterna algunos puntos. «Por allá están las celdas», dijo. «Del otro lado el coro y la iglesia, y abajo los pasadizos. Pero tú por ahora no bajas sola, primero acostúmbrate arriba». «¿Y por qué no se puede bajar?», preguntó Julia curiosa. Don Lalo dudó un segundo. «Porque abajo siempre hace más frío del que debería», respondió. «Y porque a veces, cuando no hay nadie, se oye que caminan donde no debería haber pasos». Julia sonrió nerviosa. «Monjes fantasmas». «Eso dicen los guías», replicó él. «Pero los que trabajamos aquí sabemos que hay cosas peores que los fantasmas, y casi todas están en los papeles». La dejó frente a un cuarto pequeño que sería su bodega, cubetas, trapeadores, franelas, una llave vieja para abrir los baños del área pública. Julia se puso los guantes, se amarró el cabello y salió al corredor. La luz de la mañana empezaba a asomarse tímida por los arcos, pero el frío no se iba. Mientras barría el primer pasillo, escuchó a lo lejos el canto de los pájaros del bosque y, mezclado con eso, un eco leve de rezos grabados que alguien había dejado encendido en una bocina para ambientar las visitas. Voces de hombres diciendo letanías en latín, repetidas en bucle. Julia pensó que no había nada más triste que rezos enlatados para turistas. En una de las paredes,
junto a una puerta de madera pesada, un letrero decía: «Celdas de castigo, no accesible al público». La puerta tenía un candado grueso, oxidado. Julia se detuvo ahí un momento. A través de las rendijas podía sentir un aire más frío todavía, como si del otro lado el bosque hubiera invadido el convento. Acercó la mano, sin tocar la madera, y un escalofrío le subió por el brazo. «A esa puerta no se le barre demasiado», dijo una voz a sus espaldas. Julia dio un brinco. Era una mujer de pelo blanco recogido, rebozo oscuro, gafete colgando del cuello. Doña Carmen, la encargada de las visitas guiadas. «¿Por qué?», preguntó Julia, intentando sonar casual. «Porque a la gente de arriba no le conviene recordar lo que pasó ahí dentro», respondió doña Carmen. «Y porque a los de abajo tampoco les gusta que uno les mueva el polvo». Julia frunció el ceño. «¿Los de abajo?». «Los que se quedaron», dijo la guía, encogiéndose de hombros. «Monjes que nadie quiere nombrar, castigos que nunca se escribieron en los archivos. Aquí lo que no está en las vitrinas se guarda en el frío». Siguió su camino, dejando a Julia con más preguntas que respuestas. Mientras trapeaba el corredor que daba a la iglesia, Julia escuchó por primera vez el sonido. No fue un rezo ni un susurro. Fue algo así como el roce de tela gruesa contra piedra, lento, raspado, como si alguien vestido con hábito largo caminara arrastrando un extremo sobre el piso. El sonido venía del extremo del corredor, justo donde la luz no alcanzaba a entrar. Julia se enderezó, apretando el trapeador entre las manos. «¿Don Lalo?», llamó. Nadie respondió. El roce se detuvo. Luego, un silencio intenso que hacía que hasta el goteo de la humedad se escuchara demasiado fuerte. Julia sostuvo la mirada en la oscuridad, esperando ver alguna silueta. Nada. Con un suspiro, decidió que era demasiado pronto para empezar a imaginar cosas. Volvió a pasar el trapeador, pero guardó aquel sonido en la memoria. No sabía aún que, para mucha gente, ese era el aviso del monje sin rostro, y que ella, la mujer que solo venía a limpiar el convento, acabaría siendo la única en prestar atención a lo que él llevaba décadas intentando decir. El segundo día que Julia llegó al convento, la neblina estaba todavía más baja que antes, como si el bosque hubiera decidido quedarse a dormir sobre los tejados. Caminó rápido, con las manos hundidas en las bolsas de la chamarra barata que había comprado en el tianguis de Mixcoac. Toda la noche había dado vueltas en la cama, pensando en el sonido del hábito rozando la piedra. A cada rato se repetía: «Seguramente fue don Lalo, o doña Carmen, o una cortina moviéndose con el aire», pero en el fondo sabía que nada de eso terminaba de encajar. Apenas cruzó el portón, el olor a humedad y cera vieja volvió a recibirla, como si el convento la hubiera estado esperando. Don Lalo, sentado en una silla de plástico a un lado de la entrada, hojeaba un periódico arrugado. «¿Lista para otro round con los fantasmas?», bromeó al verla. «Con los fantasmas no sé», contestó Julia, «pero con el polvo sí». Él soltó una carcajada breve y le entregó un manojo de llaves más pequeño que el suyo. «Estas son para los baños y para el cuarto de las escobas. Pero ojo», añadió, señalando una llave oxidada de hierro. «Esa abre una puerta que ya casi nadie usa, la de los archivos viejos. Si algún día te mandan a limpiar allá, ve temprano. Ese cuarto traga la luz». Julia guardó las llaves en el bolsillo del pantalón y se encaminó al claustro. El frío cortaba igual que el día anterior, pero ahora le parecía más soportable. Lo que no se le olvidaba era la puerta de las celdas de castigo. Empezó por los pasillos más cercanos a la entrada, barriendo colillas de cigarro que algún turista había tirado a escondidas, envolturas de papitas, boletos arrugados. Cada tanto levantaba la vista para mirar los cuadros colgados en las paredes.
escenas de monjes rezando, procesiones, paisajes del desierto de los leones, pintados con colores más alegres de los que el lugar tenía en realidad. En uno de los cuadros, un grupo de frailes caminaba en fila por un pasillo muy parecido al que ella estaba limpiando. Todos tenían el rostro inclinado hacia el suelo, menos uno. Ese, en lugar de cara, parecía tener una mancha oscura, como si el pintor hubiera pasado la brocha encima o como si el tiempo se hubiera comido sus facciones. Julia sintió un pequeño nudo en el estómago. «Seguro está dañado», murmuró para sí. «Humedad». Pero no pudo evitar acercarse un poco más. De cerca la mancha no era uniforme. Había rastros de ojos borrados, una boca apenas insinuada, y en el costado del hábito unas líneas rojas, delgadas, que parecían más bien arañazos que pinceladas. «No te quedes viendo a ese», dijo de pronto alguien a su lado. Julia dio un respingo. Era doña Carmen, que otra vez había aparecido sin hacer ruido, como si hubiera salido de una de las paredes. «¿Por qué?», preguntó Julia, sin apartar la vista del cuadro. «Porque si te mira de regreso, no te lo quitas de encima», contestó la guía. «Y aquí es mejor que los muertos no se encariñen con uno». Julia tragó saliva, finalmente apartando la mirada. «¿Quién era?», se atrevió a preguntar. Doña Carmen respiró hondo. «Oficialmente nadie», dijo. «En los registros del archivo aparece una lista de frailes, pero hay uno cuya ficha está tachada. Sin nombre, solo una nota. Trasladado por indisciplina grave. Luego, silencio». «Y extraoficialmente», insistió Julia. La guía la miró con interés. «Extraoficialmente», le decían el monje sin rostro, respondió, «porque siempre llevaba la capucha puesta, y cuando se la quitaron, dicen que la cara no le servía de nada». Julia sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Qué le hicieron?». «Aquí se castigaba fuerte», explicó doña Carmen, bajando un poco la voz, como si temiera que alguien más escuchara. «Y no todo era por pecados. A veces bastaba con desobedecer al superior, hablar de más, preguntar lo que no se debía. A ese monje en particular lo acusaron de escándalo en los pasillos. Nunca dijeron qué significaba, solo que después de un tiempo en las celdas de castigo ya no era el mismo, y que dejó de mirarse en los espejos». Julia frotó el mango del trapeador con los dedos, tratando de sacarse de la cabeza la imagen de una cara borrada. «¿Y los castigos?», preguntó. «¿Están escritos en algún lado?». «En los archivos oficiales, no», dijo doña Carmen. «Allí solo hay listas, inventarios, cartas a la autoridad, permisos, donaciones, lo que importa a la historia bonita. Lo demás, o se quemó, o lo escondieron». «¿Quiénes lo escondieron?». La guía sonrió sin alegría. «Los que siempre esconden las cosas», dijo. «Los que mandan». Se alejó para arreglar unos folletos en una mesita. Julia se quedó un momento más frente al cuadro. La mancha del rostro parecía más oscura ahora, como si el pigmento se hubiera humedecido con la neblina que se colaba por algún resquicio. Sacudió la cabeza y siguió limpiando. Tenía que concentrarse. Si la veían distraída, no iba a durar mucho en aquel trabajo, y necesitaba el dinero. Su hijo menor, Mateo, esperaba en la casa de Iztapalapa con los uniformes casi rotos, y la renta no se perdonaba. El resto de la mañana transcurrió entre baldes de agua sucia, bancas de madera que crujían bajo la franela y el sonido de sus propios pasos en los corredores vacíos. Hacia media mañana empezaron a llegar los primeros grupos de turistas, familias con chamarras coloridas, parejas tomándose selfies, estudiantes de secundaria arrastrando los pies. Julia, como siempre, se volvió invisible. Limpiaba a un lado del pasillo mientras escuchaba la voz de doña Carmen, ahora en modo guía. «Y en estas celdas los monjes se retiraban a meditar y reflexionar sobre sus faltas.
Era un lugar de silencio y recogimiento. Julia apretó los dientes. Sabía que la mitad de eso no era cierto. Había visto el letrero de celdas de castigo y sentía en la piel que el aire de ese rincón no tenía nada de recogimiento, sino de algo mucho más denso. En el descanso de mediodía, se sentó en una esquina del patio, sacó un sándwich envuelto en papel aluminio y una botella de agua. Don Lalo se acercó con un vaso de café instantáneo. «¿Qué tal tu segundo día en el reino de los santos?», preguntó. «Los santos dejaron mucha basura», bromeó Julia débilmente. Él bebió un sorbo de café y luego la observó con curiosidad. «Te veo pensativa». Julia dudó un momento, pero algo en la mirada de don Lalo le dio confianza. «Ayer escuché pasos en el corredor», confesó, «como si alguien caminara arrastrando algo. Y hoy doña Carmen me habló de un monje sin rostro y de las celdas de castigo». Don Lalo soltó un suspiro largo, como alguien que lleva mucho tiempo guardando cosas. «Doña Carmen habla de más, a veces», dijo, «pero no miente». «¿Tú también has escuchado cosas?», insistió Julia. «Tengo 15 años en este convento», respondió él. «He escuchado cosas, he visto sombras, he sentido que me jalan la chamarra cuando no hay nadie. Pero lo que más me pesa no son los ruidos, son los papeles». Julia frunció el ceño. «¿Papeles?». «Hace unos años», explicó don Lalo, «vino un equipo del gobierno a ordenar el archivo histórico. Traían guantes, cajas, escáneres. Dijeron que iban a digitalizar todo. Pero hubo cajas que nunca se llevaron al escáner. Se las llevó un señor de traje, directo a una camioneta sin logotipo. Cuando les pregunté, me dijeron que eran documentos repetidos o sin valor histórico». Julia sintió un hormigueo en la nuca. «¿Y tú les creíste?». «No», admitió él, «porque vi uno de esos papeles cuando se les cayó. Tenía manchas, como de sangre vieja, y una lista de nombres. A un lado de cada nombre, una palabra: corregido, silenciado, trasladado, y abajo un sello del convento de hace más de 100 años. El viento sopló más fuerte en el patio, levantando hojas secas. «¿Y qué hiciste?», preguntó Julia. «Nada», respondió don Lalo bajando la mirada. «Tenía a mi esposa enferma, 2 hijos estudiando. No me podía dar el lujo de perder el trabajo por andar preguntando demasiado. Solo guardé el recuerdo, pero a veces, en la noche, cuando camino por los pasillos, siento que los que están en esas listas siguen aquí, empujando las paredes, queriendo salir». Julia miró hacia el corredor de las celdas de castigo. Desde su asiento apenas se veía la puerta, pero el simple hecho de saber que estaba ahí le hacía sentir el estómago apretado. «¿Y el monje sin rostro?», insistió. «¿Tú sabes quién era?». Don Lalo dudó un momento. «Hay historias», dijo al fin. «Algunas dicen que fue un fraile al que le borraron la cara a golpes. Otros que él mismo se la destrozó contra la pared para no tener que seguir mirando lo que le hacían a los demás, que era el único que se atrevía a anotar los castigos en un cuaderno escondido, y que cuando lo descubrieron lo hicieron desaparecer de los archivos. Pero el problema con borrar a alguien de los papeles», añadió, mirando a Julia, «es que a veces se queda pegado a las paredes». Un grupo de turistas cruzó el patio riendo, y el momento se rompió. Julia terminó de comer en silencio, pero las palabras de don Lalo siguieron resonando en su cabeza. Esa tarde, cuando los visitantes empezaron a bajar y los guías guardaron sus folletos, Julia se encontró sola en el ala más fría del convento. Doña Carmen se había ido temprano por una cita médica, según había dicho, y don Lalo estaba en la caseta de entrada, discutiendo por teléfono con alguien de la administración. Julia aprovechó. El eco de sus pasos la acompañó hasta la puerta de las celdas de castigo. El candado seguía ahí, pesado, oxidado,
Pero ahora, colgando a un lado, había una cuerda de plástico amarilla con la leyenda "No pasar" medio borrada. Como si en algún momento hubieran querido cerrarla mejor y luego se hubieran arrepentido. Sacó el manojo de llaves de su bolsillo. La mayoría eran pequeñas, modernas, pero la llave de hierro que don Lalo le había señalado en la mañana pesaba más que todas las otras juntas. La sostuvo frente al candado. «Estás loca, Julia», se dijo en voz baja. «Te van a correr». Volvió a mirar el pasillo. Vacío, silencioso. Solo el goteo insistente de alguna filtración en algún punto del techo. El olor a humedad era más fuerte aquí, mezclado con algo agrio, difícil de identificar. Colocó la llave en la cerradura. Por un segundo pensó que ni siquiera iba a entrar, pero giró con un quejido metálico, como si se quejara por haber sido despertada. El candado se abrió. El aire que salió de la rendija cuando empujó la puerta fue tan frío que le cortó la respiración. No era el frío normal del bosque, ni el de la madrugada. Era un frío más denso, que tenía peso, que parecía hecho de tiempo detenido. Encendió la linterna de su celular y la levantó. La luz dibujó un corredor estrecho, con paredes de piedra desnudas, celdas a ambos lados, cada una con una pequeña ventanilla enrejada. El piso estaba cubierto de polvo grueso, pero entre la capa gris se distinguían marcas más claras, como si algo o alguien hubiera pasado por ahí no hacía tanto tiempo. Julia tragó saliva. «Solo voy a mirar un momento», se dijo, más para darse valor que por convicción. «Luego limpio la entrada y cierro otra vez. Nadie tiene que saberlo». Dio un paso adentro. El piso crujió levemente bajo sus botas. Otro paso. La puerta se cerró a sus espaldas con un golpe seco, empujada por una corriente de aire que ella no sintió venir. Se quedó inmóvil, el corazón golpeándole el pecho. «Tranquila», murmuró. «El aire, nada más». Levantó otra vez la luz. En la pared de la izquierda, alguien había marcado líneas verticales agrupadas de 5 en 5, como los días de una cuenta que nunca se terminó de cerrar. En la de la derecha había manchas oscuras, marrones, extendidas en formas irregulares. Se acercó a la primera celda. La ventanilla dejaba ver un espacio mínimo, una cama de piedra, sin colchón, un gancho de hierro en la pared, una pequeña cruz tallada en el muro, a la altura de los ojos. Alguien la había rayado con algo puntiagudo hasta volverla casi irreconocible. Julia sintió una punzada en el pecho. Se imaginó encerrada ahí, con el frío, la oscuridad, el silencio. Entonces escuchó el sonido, el mismo roce de tela gruesa contra piedra, lento, raspado, pero esta vez mucho más cerca. No venía de algún pasillo lejano, sino justo del final de aquel corredor de celdas. El aire se volvió aún más helado. Su aliento salió en una nubecita blanca frente a su cara. La luz del celular tembló en su mano. «¿Quién anda ahí?», preguntó con una voz que no parecía la suya. No hubo respuesta, solo el roce, despacio, como si alguien arrastrara el hábito paso a paso, sin prisa, y debajo del roce un murmullo casi inaudible, como si varias voces rezaran al mismo tiempo, pero sin palabras claras, solo un zumbido grave. Julia sintió que sus piernas querían echarse a correr, pero algo más fuerte la mantuvo en el sitio. Una mezcla de rabia y curiosidad. Había pasado toda la vida escuchando órdenes, acostándose tarde para limpiar oficinas vacías, levantándose temprano para dejar pisos brillantes que otros pisaban sin mirar, siempre en la orilla de las historias de los demás. Y ahora, por primera vez, sentía que había una historia que le reclamaba a ella. Avanzó 2 pasos más, levantando la luz hacia el fondo del corredor.
Por un momento le pareció distinguir una figura alta, cubierta con un hábito oscuro, de espaldas, la tela caída, el capucho cubriéndole la cabeza. No caminaba exactamente, estaba allí simplemente, pero el sonido del roce seguía, como si la piedra misma se acordara de los pasos que había cargado. «Oiga», empezó Julia, sin saber por qué le estaba hablando como a un vivo. La figura giró ligeramente la cabeza hacia ella, no lo suficiente para mostrarle el rostro, pero sí para hacerle sentir que la había visto. Julia levantó un poco más el celular, tratando de alumbrar bajo el capucho. La pantalla parpadeó. La luz vaciló. Por una fracción de segundo, creyó ver un hueco donde debería haber cara. No sombras, no rasgos borrosos. Un hueco, oscuro, profundo, imposible. Como si en lugar de rostro, aquella figura llevara un pedazo de noche pegado a la cabeza. La linterna se apagó. El corredor quedó sumido en la oscuridad más absoluta. Julia soltó un grito ahogado y empezó a aporrear la pantalla, temblando. «No, no, no, no», susurraba. «Enciende, por favor, enciende». El roce se acercó un poco más. Ahora lo sentía al lado, casi pudiendo imaginar la tela fría rozándole el brazo. El murmullo grave subió apenas de volumen, y entre el zumbido pudo distinguir una palabra repetida una y otra vez. «Escribe, escribe, escribe». De pronto, la luz volvió. El celular se encendió con un destello casi doloroso. Julia lo levantó de golpe. El corredor estaba vacío. No había figura, ni hábito, ni hueco negro donde debería haber un rostro. Solo el polvo en el piso, las marcas en las paredes y su propio aliento agitado. Por unos segundos, no se movió. Luego, con las manos aún temblorosas, dio media vuelta y corrió hacia la puerta. La encontró cerrada, pero sin seguro. La empujó con el hombro y salió al pasillo principal, donde el aire, aunque frío, le pareció de pronto tibio. Cerró la puerta de las celdas con el candado, volvió a pasar la cuerda amarilla por delante, como si nada hubiera pasado. Guardó la llave de hierro en el bolsillo más profundo que encontró, pegada al forro. Solo cuando llegó al patio y se sentó en una banca, permitió que las lágrimas se le escaparan, silenciosas. En su cabeza, la palabra seguía repitiéndose, como un eco que no encontraba dónde quedarse. «Escribe». Julia miró hacia las ventanas altas del convento, detrás de las cuales sabía que se guardaban los archivos que sí valían para la historia oficial. «No sé cómo», susurró, «pero voy a encontrar lo que ustedes no quisieron escribir». En algún punto del claustro, un pequeño golpe seco resonó, como si una caja de madera se hubiera movido sola en una habitación cerrada. Julia se limpió la cara con la manga y se puso de pie. El monje sin rostro acababa de escogerla, y ella, aunque todavía no lo entendía del todo, había aceptado. Las noches siguientes, el convento empezó a acomodarse alrededor de Julia como si la reconociera. El bosque del desierto de los leones, allá afuera, rugía en silencio con sus ramas y su neblina, pero dentro de los muros la vida seguía en una rutina precisa. Turistas en la mañana, visitas escolares al mediodía, silencio pesado por la tarde, ecos de pasos de vigilancia en la noche. Lo único que no encajaba en esa rutina era el latido acelerado en el pecho de Julia cada vez que pasaba frente a la puerta de las celdas de castigo, con la llave de hierro pesándole en el bolsillo como si fuera una piedra. No volvió a entrar. No todavía. Pero tampoco pudo fingir que nada había pasado. Cada vez que trapeaba ese pasillo, sentía el aire enfriarse un poco más cuando se acercaba a la puerta, como si del otro lado alguien se pegara a la madera para escucharla respirar. En la bodega donde guardaba sus cosas, comenzó a llevar una libreta vieja de hojas amarillentas, una que había encontrado en un cajón de su casa y que su hijo ya no usaba para la escuela.
En la primera página escribió con letra apretada: lo que no escribieron. El tercer día, al terminar el turno de la mañana, se acercó a la caseta donde don Lalo revisaba listas y firmaba entregas de proveedores. «Oiga, don Lalo», dijo, fingiendo naturalidad, «¿quién tiene acceso al archivo de arriba?» Él levantó la vista, sorprendido. «¿Y tú para qué quieres saber?» Julia se encogió de hombros. «Si voy a estar limpiando aquí, quiero entender bien qué estoy limpiando», respondió. «Doña Carmen habla de los castigos que no están en los papeles, y usted me dijo que se llevaron cajas enteras. Pues quiero ver las que se quedaron». Don Lalo la miró unos segundos, como si estuviera sopesando si podía confiar en ella. «Los de la administración, los restauradores, algún historiador que viene de vez en cuando», enumeró, «y doña Carmen, cuando necesita sacar fechas para sus discursos. Pero las llaves las tiene el padre Gregorio». Julia había visto al padre Gregorio un par de veces. Un hombre alto, de cabello perfectamente peinado hacia atrás, sotana impecable, aunque estuvieran en medio del bosque. Caminaba por los pasillos con aire de dueño, saludando a los grupos de turistas con una sonrisa ensayada, hablando de la espiritualidad del lugar y el patrimonio que todos debemos cuidar. «¿Y es muy difícil que me deje entrar a limpiar ahí?», preguntó Julia. Don Lalo soltó una risita. «Difícil no es», contestó, «pero te va a hacer sentir que te está haciendo un favor enorme y te va a hablar como si fueras una niña». Julia apretó la mandíbula. «Estoy acostumbrada», dijo. «En las casas donde he trabajado, siempre creen que la gente de limpieza no escucha ni piensa, que solo sirve para levantar lo que otros tiran». «Pues aquí no es muy diferente», admitió don Lalo. «Pero si realmente quieres entrar, espera a que el padre Gregorio baje hoy. Viene a revisar algo del coro. Le puedes decir que quieres dejar el archivo presentable para las visitas». Julia asintió. El plan no era perfecto, pero era un inicio. Esa tarde, mientras limpiaba las bancas de la iglesia, vio entrar al padre Gregorio con 2 hombres de traje y una mujer de lentes que llevaba una carpeta gruesa. Hablaban en voz baja, pero los pasos del padre resonaban fuertes en el piso de piedra. «Si logramos conseguir el presupuesto, podemos abrir una nueva sala de exposición», decía él. «Algo más interactivo para los jóvenes, con pantallas, maquetas, nada demasiado crudo, claro. Hay que cuidar la imagen». Julia fingió concentrarse en la banca, pero aguzó el oído. Uno de los hombres respondió: «Mientras no toquemos temas polémicos, el gobierno no va a poner peros. Las historias de castigos y abusos, mejor dejarlas para los libros especializados». La mujer de lentes añadió: «Además, ya todo lo delicado se resguardó. Lo que queda en el archivo es suficiente para una narrativa espiritual y turística». El padre Gregorio asintió, satisfecho. «Exacto. El desierto de los leones debe ser un lugar para la paz, no para el escándalo». Julia sintió que la sangre le hervía. ¿Paz? Pensó en el frío de las celdas, en las marcas en las paredes, en la palabra «escribe», retumbando en su cabeza. Cuando los visitantes se fueron y los de traje se despidieron, Julia se acercó al padre Gregorio con el trapeador aún en la mano. «Padre, buenas tardes», saludó, bajando un poco la mirada, como solía hacer frente a jefes y patrones. «Buenas tardes, hija», respondió él con voz amable. «Tú eres nueva, ¿verdad? La que viene de... ¿Dónde me dijeron? ¿Iztapalapa?» «Sí, padre». «Julia». «Muy bien, Julia. Gracias por tu trabajo. Sin gente como tú, este lugar no luciría igual», dijo con esa manera de agradecer que sonaba más a concesión que a reconocimiento. Ella respiró hondo. «Justamente por eso quería pedirle algo», dijo. «He visto que el archivo está cerrado. Pensé que tal vez sería bueno darle una limpieza,
Hay polvo, humedad, y si viene gente importante a verlo, podría dar mala impresión. El padre Gregorio frunció un poco el ceño, como si la idea nunca se le hubiera ocurrido. El archivo no es área pública, explicó. Es un lugar delicado, no es para cualquiera. Entiendo, dijo Julia. Solo quiero limpiar. No voy a tocar los papeles, pero sé que el polvo y la humedad pueden dañarlos, y sería una lástima que se perdiera lo que queda. El sacerdote la observó en silencio unos segundos que a Julia le parecieron eternos. Tienes razón en algo, dijo al fin. La humedad es un problema, y no hay presupuesto para restauradores todo el tiempo. Está bien. Mañana, después de la misa de las 7, puedo abrirte el archivo por 1 hora. Pero nada de chismes, ni fotos, ni historias de terror para los visitantes. ¿De acuerdo? Julia asintió con rapidez. De acuerdo, padre. Solo limpieza. Él le sonrió, satisfecho, como quien concede una pequeña gracia. Confío en ti, Julia. No me hagas arrepentirme. Esa noche, de regreso a su casa, el camino en el microbús le pareció más largo que nunca. El ruido del tráfico, los vendedores que subían a ofrecer dulces, las bocinas tronando cumbias, todo se mezclaba con la imagen del monje sin rostro en el corredor de las celdas. Su hijo Mateo, sentado a la mesa de la cocina, le enseñó un dibujo de la escuela, orgulloso. «Mira, ma, es un bosque, como el que dijiste que hay donde trabajas». Julia lo abrazó más fuerte de lo normal. «Algún día te voy a llevar», prometió, «pero de día, con sol». No le dijo que, en realidad, no estaba segura de querer mezclar a su hijo con el peso de aquel lugar. En la mañana siguiente, llegó todavía más temprano al convento. El bosque estaba silencioso, y una fina capa de escarcha blanqueaba algunos rincones de pasto. El padre Gregorio ya la esperaba en el claustro, con un manojo de llaves en la mano. «Vamos, que solo tengo 1 hora antes de la misa», dijo. Subieron por una escalera estrecha, de peldaños de piedra gastados, hasta llegar a una puerta de madera reforzada con tiras de metal. El padre metió la llave, giró, y la puerta se abrió con un gemido largo. El archivo olía a papel viejo, tinta y moho. Estanterías de madera se alineaban a ambos lados, cargadas de cajas de cartón, legajos atados con cordel, libros de lomo cuarteado. Una pequeña ventana dejaba entrar un hilo de luz fría, insuficiente para iluminar todo el cuarto. «No toques los documentos», recalcó el padre. «Solo barre el piso, quita telarañas, limpia el polvo de las repisas, y nada de mover cajas del lugar». «Sí, padre». Él la miró una última vez, como si quisiera leerle los pensamientos, y luego se fue, cerrando la puerta por fuera pero sin seguro. Julia escuchó sus pasos alejarse por el pasillo. Respiró hondo. Estaba sola. Sacó la libreta de su mochila y la dejó sobre una silla. Luego tomó la escoba y empezó a barrer, haciendo ruido con intención. Si alguien pasaba cerca, escucharía el sonido y pensaría que ella solo estaba cumpliendo con su trabajo. Mientras barría, sus ojos recorrían los lomos de los libros. Crónicas del convento, Inventario de bienes 1890-1895, correspondencia con la arquidiócesis. Entre las cajas, algunas tenían etiquetas escritas a mano. Donaciones, confesiones de frailes, reservado, penitencias. Esa palabra le hizo detenerse. Penitencias. La caja estaba en una repisa alta, ligeramente ladeada, como si el peso de su contenido hubiera vencido un poco la madera. Julia dejó la escoba a un lado, se subió con cuidado a una pequeña banquita y acarició con los dedos el borde de la caja. No estaba sellada, solo cerrada con la tapa apoyada encima. «Solo voy a mirar un título», se dijo casi en un susurro, «solo para saber qué tanto quisieron esconder». Levantó la tapa despacio.
El olor a papel guardado durante décadas la golpeó, mezclado con algo más agrio. Dentro había cuadernos de tapas gastadas, hojas sueltas dobladas en cuatro, un rosario enredado entre los papeles. Tomó el primer cuaderno. En la portada, con letra antigua y apretada, estaba escrito: Registro de penitencias internas, año del Señor de 1892. No había sello oficial, ni membrete, solo la escritura nerviosa de alguien que parecía tener prisa por anotar todo. Julia pasó la primera página. Día 3 de enero. Se ordena a Fray Alonso permanecer 3 días en ayuno total, sin agua, por haber discutido con el prior frente a los novicios. Día 7 de enero. Se ordena a Fray Ignacio flagelarse cada noche durante una semana por pensamientos impuros. Día 10 de enero. Se decide encerrar a Fray Tomás en celda de castigo número 2 por tiempo indefinido, por haber insinuado que los castigos exceden la caridad cristiana. Se recomienda limitar el contacto con los demás. El corazón de Julia empezó a latir más rápido. Las líneas siguientes estaban llenas de nombres, faltas y castigos. Algunos eran comunes: ayunos, vigilias, rezos de rodillas sobre piedra. Pero otros se oscurecían: privación de sueño prolongada, encierro sin luz, suspensión en grilletes. Pasó unas páginas más. De pronto, un nombre llamó su atención porque, en lugar de estar escrito normalmente, aparecía tachado con una línea gruesa de tinta, repetida varias veces: Fray. Debajo, en otra tinta más tenue, alguien había escrito al margen: el del rostro. Julia sintió un escalofrío idéntico al de las celdas. Siguió leyendo. Día 21 de febrero. Se detecta actitud desafiante en el fraile, que ha comenzado a registrar penitencias sin autorización. Se le advierte que los castigos pertenecen solo a la conciencia de los superiores y no deben quedar escritos. Día 28 de febrero. Se le sorprende nuevamente escribiendo notas durante la aplicación de correcciones a otros hermanos. Se procede a retirarlo de sus funciones y a recluirlo en la celda de castigo número 4. Día 5 de marzo. Se ordena eliminar toda referencia a su nombre de los libros oficiales. Se autoriza penitencia ejemplar para evitar futuras rebeldías. Detalles reservados. La mano de Julia temblaba sobre el papel. Penitencia ejemplar. Detalles reservados. Debajo, en un espacio que parecía haber quedado en blanco, había marcas extrañas, como si alguien hubiese intentado arrancar la página y luego se hubiera arrepentido, o como si otro, años después, hubiera escrito algo y luego alguien más lo hubiera borrado con rabia. Julia alzó la vista. El archivo estaba en silencio, pero el frío había aumentado unos grados. Una corriente helada le rozó la nuca, como un aliento. «Escribe», susurró una voz muy cerca de su oído. Se volteó de golpe. No había nadie. La puerta seguía cerrada, la ventana dejaba entrar el mismo hilo de luz pálida. Y sin embargo, el susurro había sido tan claro como si alguien se lo hubiera dicho directamente. Miró el cuaderno otra vez. Sin pensarlo mucho, sacó su libreta de la silla. La abrió en la página siguiente donde había escrito «Lo que no escribieron», y debajo anotó «Sí lo escribieron, solo lo escondieron. Registro de penitencias internas, 1892. Fraile sin nombre borrado de los libros, recluido en celda 4, penitencia ejemplar, detalles reservados. Nota al margen, el del rostro». Su letra no era bonita, pero era firme. Cada palabra que ponía sobre el papel le hacía sentir que el frío retrocedía apenas un poco, como si las paredes respiraran aliviadas. Estaba copiando un fragmento más cuando escuchó pasos en el pasillo. Alguien se acercaba. Cerró de golpe el cuaderno antiguo, lo devolvió a la caja, bajó de la banquita casi saltando, tomó la escoba y empezó a barrer con rapidez.
mientras su libreta quedaba semioculta bajo un montón de trapos. La puerta se abrió. El padre Gregorio asomó la cabeza. —¿Cómo vamos, Julia? —preguntó. —Ya casi termino, padre —respondió ella, sin dejar de mover la escoba. Mucho polvo en las esquinas. Él asintió mirando alrededor. —Ten cuidado con esas cajas —dijo—. Hay documentos valiosos y también cosas que es mejor no remover demasiado. El pasado de la iglesia tiene luces y sombras, pero no todo tiene que ventilarse para que la fe siga adelante. Julia sintió la frase como un golpe. No todo tiene que ventilarse. Entiendo, dijo, bajando la mirada. Confío en tu discreción, añadió él antes de cerrar. Cuando se quedó sola otra vez, miró de reojo su libreta. La palabra discreción le pesaba como una amenaza, pero la otra, la que había escuchado en la celda y ahora en el archivo, era más fuerte. Escribe. Esa tarde, al pasar frente a la puerta de las celdas de castigo, Julia no la evitó. Se detuvo frente a ella con el trapeador en una mano y la libreta en la otra, guardada dentro de la bolsa. «Ya empecé», murmuró, apenas audible. «Ustedes escribieron, yo solo voy a sacar lo que quisieron tapar». El aire se enfrió de golpe, como respuesta. Desde dentro, muy tenue, volvió a escucharse el roce del hábito contra la piedra. Pero esta vez, en lugar de caminar hacia ella, parecía retroceder despacio, como alguien que se da la vuelta para guiar a otro hacia donde guarda sus secretos. Julia sabía que no podía hacerlo sola, que si quería que esa historia saliera del frío de las celdas y del moho de los archivos, iba a necesitar ayuda. Tal vez de doña Carmen, con su memoria inquieta, o de alguien de fuera, como esos periodistas que venían a veces a hacer reportajes sobre los lugares más misteriosos de la ciudad. Mientras trapeaba el corredor, pensó que el monje sin rostro no se le había aparecido solo para asustarla. La había elegido porque, a diferencia de los que mandaban, ella no tenía nada que perder más que un empleo mal pagado. Y porque la gente que limpia, aunque nadie lo note, se entera de todo. El siguiente paso estaba claro en su cabeza, aunque le daba miedo admitirlo: regresar a las celdas. No solo para ver sombras, sino para buscar en esas paredes el rastro directo de la penitencia ejemplar que nunca salió de los archivos. Y, por primera vez en mucho tiempo, Julia sintió que su oficio de la que limpia podía ser también el de la que destapa. El día que Julia decidió volver a las celdas de castigo, el bosque amaneció más silencioso que nunca. Ni siquiera los pájaros parecían animarse a cantar. Mientras subía la pendiente hacia el convento, con la mochila golpeándole la espalda y los dedos entumidos por el frío, sentía que cada paso la acercaba no solo a su trabajo, sino a un límite invisible que estaba a punto de cruzar. Ya no se trataba solo de barrer pasillos ni de limpiar bancas. Ahora llevaba en la mochila su libreta y, dentro de la libreta, palabras que no eran solo suyas. En cuanto cruzó el portón, buscó a don Lalo con la mirada. Lo encontró en la caseta, peleando con una impresora vieja que escupía hojas torcidas. «Buenos días», saludó ella. «Buenos. Si esta cosa quisiera cooperar», rezongó él dándole un pequeño golpe a la máquina. «¿Tú qué tal? Se te ve cargada». Julia dudó un segundo. Luego sacó la libreta de la mochila y se la mostró, apretándola contra el pecho. «Estuve en el archivo», confesó. «Vi una caja que decía penitencias. Había un cuaderno con registros. Encontré menciones del monje al que le borraron el nombre. Lo llaman el del rostro». Los ojos de don Lalo se abrieron un poco más. «Te dije que ese cuarto tragaba la luz», respondió en voz baja. «¿Copiaste algo?» «Lo que alcancé en 1 hora», dijo Julia. «Apunté que lo metieron en la celda 4,
que querían eliminar su nombre de los libros oficiales, que se ordenó una penitencia ejemplar y que los detalles quedaban reservados. Don Lalo miró hacia el claustro como si temiera que las paredes oyeran. «Si el padre Gregorio se entera de que abriste esa caja, te saca de aquí en un segundo», advirtió. «Ya la habían abierto antes», replicó Julia. «No fui la primera. Solo soy la primera que no quiso guardar silencio». El vigilante la miró con mezcla de preocupación y respeto. «¿Qué piensas hacer?», preguntó. Julia respiró hondo. «Volver a las celdas», dijo, «a la número 4. Si ahí fue donde lo encerraron, tal vez dejó algo, una marca, un mensaje, no sé, pero sé que no me dijo escribe solo para que copiara letras sin sentido». Don Lalo se quedó callado unos segundos y luego negó con la cabeza. «No puedo darte permiso para eso», dijo. «Si te pasa algo ahí abajo, me lo van a echar en cara a mí, pero tampoco puedo evitarlo si tú, digamos que te tardas un poco más en limpiar ese pasillo», añadió con una media sonrisa cansada. «Solo no vayas sola». «¿Y quién va a querer bajar conmigo?», preguntó Julia. La respuesta llegó unos minutos después, cuando doña Carmen apareció con su rebozo oscuro y su gafete colgando, como cada mañana. Traía en las manos unos folletos nuevos, con fotos retocadas del convento bajo un cielo demasiado azul para ser verdad. «Mira nada más», dijo mostrando uno a Julia. «Ahora resulta que este lugar es un remanso de paz y contemplación. Ni una palabra de lo que pasa en los rincones donde no llevan a los turistas». Julia la miró con decisión. «Doña Carmen», dijo, «¿usted me acompañaría a un lugar donde no llevan a los turistas?». La mujer la midió de arriba a abajo. «Depende del lugar», respondió. «¿Y de para qué?». Julia abrió la libreta en la página donde había copiado el registro del monje sin nombre y se la mostró. Doña Carmen leyó en silencio, moviendo los labios sin emitir sonido. «Así que sí lo escribieron», murmuró al fin. «Siempre lo supe, y luego quisieron borrarlo». Alzó la vista hacia Julia. «¿Quieres entrar a la celda 4?», preguntó sin rodeos. «Sí», respondió Julia. Pero no sola. Doña Carmen miró hacia el pasillo de las celdas, que se adivinaba al fondo del claustro, más oscuro que el resto. «Yo conocí a un monje viejo», dijo, «de los últimos que vivieron aquí antes de que esto se volviera casi puro museo. Una vez, cuando era joven, me dijo que en la celda 4 todavía se escuchaban las palabras que nadie tuvo el valor de leer. Si eso es verdad, no deberíamos dejar que se pudran en la piedra». Respiró hondo. «Está bien, pero vamos cuando no haya grupos. Y tienes que prometerme algo, muchacha, lo que sea, que si escuchas tu nombre allá abajo, no contestas, por nada del mundo». Julia sintió un escalofrío, pero asintió. Esperaron hasta después del mediodía, cuando los estudiantes de una secundaria ya se habían ido, y la mayoría de los turistas se acomodaban en las bancas del patio para comer tortas y tomarse selfies. El padre Gregorio había salido a una reunión con la delegación, según informó un empleado. El convento quedó en una calma engañosa. Julia tomó la llave de hierro, la guardó en el bolsillo interno de la chamarra y se encontró con doña Carmen en el pasillo de las celdas. La cuerda amarilla seguía ahí, descolorida, colgando como un chiste amargo frente a la puerta. «Si nos preguntan, estamos revisando que no haya humedad ni filtraciones», dijo doña Carmen, «lo cual no es mentira». Julia asintió, metió la llave en el candado, lo hizo girar. El mismo quejido metálico de días atrás respondió. La puerta se abrió y el frío salió a recibirlas. Entraron las dos. Doña Carmen llevó una pequeña linterna de mano, además de la luz del celular de Julia. El corredor se iluminó en claroscuros, proyectando sombras largas. «Aquí es donde venían los novicios a reflexionar según los folletos», susurró la guía con sarcasmo. «O a quebrarse,
según los que se atrevieron a contármelo. Fueron caminando celda por celda. Doña Carmen parecía conocer el lugar mejor de lo que había admitido antes. Se detenía frente a algunas puertas, tocaba la piedra con los dedos, como leyendo un texto invisible. En esta encerraban a los que rompían el voto de silencio, dijo en una. En esta a los que dudaban de las órdenes del prior, y esta se detuvo frente a una puerta más estrecha que las demás. Esta es la 4. Julia sintió que el corazón se le subía a la garganta. La puerta de la celda 4 tenía la madera más gastada, como si hubiese sido abierta y cerrada demasiadas veces. La ventanilla enrejada dejaba pasar una oscuridad más espesa que la del corredor. ¿Lista?, preguntó doña Carmen. No, admitió Julia. Pero vamos. La guía empujó la puerta. Estaba pesada, pero se dio con un rechinido que pareció recorrer toda la galería. Adentro, el aire era casi sólido. Julia tuvo que hacer un esfuerzo físico para entrar, como si caminara contra una corriente de agua fría. La celda era mínima, una camilla de piedra a un lado, un pequeño espacio de suelo libre en medio, una argolla de hierro incrustada en la pared a la altura de un pecho humano. Sobre la camilla, la piedra estaba marcada con hendiduras que parecían haber sido talladas a golpes. No había crucifijo, a diferencia de las otras celdas. Solo una mancha oscura y regular en el muro opuesto. Aquí era, dijo doña Carmen en voz baja. Aquí metieron al fraile del que nadie quiere decir el nombre. Julia se acercó a la mancha. De cerca no era solo una mancha. Había líneas entrecruzadas, como si alguien hubiera raspado la piedra con desesperación. Entre los trazos se adivinaban formas, quizá letras, quizá figuras. «Alumbra bien», pidió. «Quiero verlo de cerca». Julia levantó la linterna y el celular, apuntando directo al muro. Doña Carmen entrecerró los ojos. «No son dibujos», murmuró. «Son letras, pero están sobrepuestas, como si hubiera escrito algo muchas veces encima de lo mismo». Julia frunció el ceño. Se acercó un poco más, hasta casi rozar la piedra con la nariz. Entre los trazos empezó a distinguir palabras sueltas. No, callar, escribir, ver, rostro, justicia. «Está en castellano viejo», explicó doña Carmen, «pero se entiende. Mira aquí. Lo que no se escribe se pudre en la carne. Y acá, borrar mi nombre no borrará lo que vieron estos muros». Julia sacó su libreta con manos temblorosas. «Voy a copiar», dijo. «Hazlo rápido», apremió la guía. «Este aire no es para quedarse mucho tiempo». Julia apoyó la libreta en la camilla de piedra y empezó a transcribir lo mejor que podía las frases que lograba distinguir. No todas eran claras. Algunas estaban tan arañadas que solo quedaban fragmentos, pero juntas formaban algo parecido a una confesión invertida, no de pecados, sino de crímenes del propio convento. «Me obligan a escribir solo lo que ellos quieren. Yo escribo lo que veo. Si este muro sobrevive a mi cuerpo, que otro lea lo que la tinta no pudo cargar. Los castigos no son de Dios, son de hombres. A mí me rompen el rostro para que nadie recuerde el mío, pero el dolor de los otros seguirá buscando manos. Que quien lea esto, escriba por mí». Julia sintió que la piel se le erizaba. Cada frase que copiaba parecía arrancar un poco de peso de la piedra y dejárselo encima a ella. De pronto, la linterna de doña Carmen titiló. «No», susurró, «no ahora». La luz del celular de Julia se mantuvo, pero algo cambió en la celda. El frío se hizo aún más intenso, tanto que las puntas de los dedos le dolieron. De algún lugar, tal vez del pasillo, tal vez del mismo muro, empezó a escucharse el murmullo de voces. No una ni dos, muchas, superpuestas. «¿Lo oyes?», preguntó Julia. «Son rezos»,
dijo doña Carmen, con los ojos abiertos de par en par. Pero no de iglesia, es gente suplicando. El murmullo subió apenas de volumen. Entre las voces una destacaba, más firme, más cercana. No decía palabras completas, era más como una respiración agitada, como una presencia. La linterna se apagó por completo. Quedaron solo con la luz del celular, que de pronto pareció muy poca. «No te asustes», dijo doña Carmen, aunque ella misma temblaba. «Recuerda lo que te dije. Si escuchas tu nombre...» Julia tragó saliva. En ese mismo instante las voces se entrecortaron, como si se hubieran detenido a escuchar. Luego, una, clara, nítida, dijo en un susurro que no era aire, que era piedra hablando. «Julia». El corazón se le detuvo por un segundo. Sintió un impulso reflejo de responder, de decir «¿Qué?». Pero la advertencia de doña Carmen le atravesó la mente como un golpe. Se mordió la lengua. «No contestes», murmuró la guía, apretándole el brazo con fuerza. «No es para platicar, es para entregar». Julia levantó la libreta con las palabras recién copiadas. Por un segundo tuvo la sensación extraña de que alguien, algo, se inclinaba desde la pared para leer por encima de su hombro, como si el muro mismo quisiera asegurarse de que ella estaba cumpliendo. Volvió a sonar el roce de tela contra piedra. Esta vez no en el corredor, sino dentro de la celda, detrás de ellas. Julia sintió la presencia a sus espaldas, alta, silenciosa. No se atrevió a darse la vuelta. Miraba fijamente las letras arañadas en la piedra, que ahora parecían más nítidas, como si la luz del celular hubiera aumentado sin que ella tocara la configuración. «Hecho», susurró sin pensarlo. «Ya lo copié. No sé cómo ni cuándo, pero voy a sacarlo de aquí». El frío dio un pequeño tirón, como si el aire retrocediera. Las voces se apagaron una a una como velas que se van soplando. El roce de la tela se escuchó alejándose hacia el corredor. La linterna de doña Carmen se encendió sola, con un clic que ninguna de las dos había hecho. «Vámonos», dijo la guía con voz quebrada. «Ya aceptaron». Salieron de la celda casi tropezando. En el corredor, el aire seguía frío, pero era el frío normal de aquel lugar. La puerta de la celda 4 se cerró sola detrás de ellas con un golpe sordo. Julia se apoyó en la pared, tratando de controlar la respiración. «¿Qué fue eso?», preguntó, aunque sabía que la respuesta no iba a ser sencilla. Doña Carmen respiró hondo, recomponiéndose. «Es lo que pasa cuando alguien escucha a los que siempre han sido silencio», dijo. «Yo llevo años guiando gente por estos pasillos, contando la versión ligera para no espantar. Pero nunca me atreví a entrar a la 4 con la libreta en la mano. Tú sí, por eso te buscaron a ti». Julia miró su libreta. Las frases escritas temblaban un poco, como si la tinta no hubiera terminado de asentarse. Pasó la mano por encima, con cuidado, como quien acaricia la frente de un enfermo. «Si saco esto a la luz, se me vienen encima», dijo. «El padre Gregorio, la administración, quién sabe quién más. No van a querer que alguien ande diciendo que aquí no solo hubo recogimiento espiritual». «No vas a poder sola», asintió doña Carmen. «Pero no estás sola. Hay gente afuera que está harta de historias maquilladas, periodistas, historiadores jóvenes, y también gente de aquí, del pueblo, que todavía recuerda lo que sus abuelos les contaron». Se quedó un momento en silencio, mirando hacia la puerta de las celdas. «Yo puedo ayudarte a contactar a una», añadió. «Una muchacha que vino hace unos meses a hacer un reportaje sobre las sombras del desierto de los leones. La mandaron callar bonito, con palabras elegantes, pero se le quedaron los ojos inquietos. Se llama Mayra». Julia asintió, sintiendo que un hilo invisible empezaba a conectarlo todo: los papeles del archivo, las paredes de la celda, su libreta, personas que ni siquiera conocía aún. «Búscame a esa Mayra», dijo.
Si el monje sin rostro escribió en esta piedra para que alguien continuara, no voy a echarme para atrás ahora. De regreso al claustro, el convento parecía el mismo de siempre. Turistas tomando fotos, niños corriendo detrás de las palomas, un vendedor ambulante ofreciendo café de olla en vasitos de unicel. Nadie habría imaginado que, a unos metros, bajo el piso, una mujer de limpieza y una guía turística acababan de desenterrar algo más pesado que cualquier piedra. Ese mismo día, al terminar su turno, Julia se quedó unos minutos en el patio, observando cómo la luz del atardecer se rompía en los arcos. Sacó la libreta, leyó en voz baja las frases copiadas y luego, en la última línea de la página, escribió: si borran los nombres de quienes castigaron, por lo menos que no borren los nombres de quienes fueron castigados. Cerró la libreta y la guardó en la mochila, pegada al pecho. Al hacerlo, sintió un calor leve, extraño, justo donde antes solo había frío. No era comodidad ni paz. Era más bien la sensación de alguien que, por primera vez, camina en una dirección que no eligieron por ella. En la caseta, don Lalo la detuvo antes de que se fuera. Hablé con un viejo amigo, dijo. Trabaja en la delegación, pero no es como los demás. Me dijo que hace tiempo quedó inconclusa una investigación sobre este convento, que faltaban testimonios de trabajadores. Si algún día quieres hablar, yo te acompaño. Julia lo miró sorprendida. Yo solo soy la que limpia, dijo. Justo por eso, respondió él, porque tú ves lo que los demás dejan tirado, y ahora también lees lo que quisieron enterrar. El bosque la recibió con su neblina habitual cuando salió por la puerta principal. El frío seguía siendo el mismo, pero Julia ya no era la misma que había llegado unos días atrás, con el trapeador al hombro y la idea de que aquel trabajo sería solo otro lugar que limpiar. Mientras bajaba por el camino de tierra hacia la carretera, sintió, por un momento, que alguien caminaba a su lado, sin hacer ruido. No se asustó, no aceleró el paso, solo dijo, en voz baja, sin voltear: «Está bien, pero acuérdate de que soy humana, no me pidas más de lo que puedo escribir». El viento movió las copas de los árboles como respuesta, y allá arriba, detrás de los muros del convento, en la celda 4, las letras arañadas en la piedra dejaron escapar, por primera vez en décadas, una sombra de alivio. Los días siguientes se llenaron de pequeños actos de rebeldía silenciosa. Julia seguía cumpliendo con su rutina de limpieza, saludando a los turistas, aguantando las instrucciones condescendientes del padre Gregorio, pero cada noche, al llegar a casa, abría la libreta y pasaba en limpio lo que había copiado del muro y del cuaderno de penitencias. Empezó a ordenar la información como si fuera un rompecabezas. Fechas, nombres, castigos, la mención constante al fraile sin nombre, al del rostro, y las notas al margen que hablaban de órdenes superiores, de silencios impuestos, de paragloria de Dios, usado como excusa para la crueldad. Doña Carmen le consiguió el contacto de Mayra, la periodista. Quedaron de verse un sábado, muy temprano, en la pequeña plaza del pueblo, antes de que Mayra subiera con su cámara hacia el convento. Julia llegó con la libreta apretada contra el pecho. Mayra, con una mochila llena de baterías, grabadoras y una libreta casi tan gastada como la de Julia. «Ya me habían dicho de ti», dijo Mayra después de presentarse, «la que limpia y ve cosas que los demás no quieren ver. Esas son las mejores fuentes». Julia dudó un instante antes de soltar la libreta. Se la entregó como quien entrega algo vivo. «Aquí está lo que he encontrado», explicó. «Copias de un cuaderno del archivo, frases de la celda 4, lo que me contó don Lalo, lo que se les cayó a los del gobierno. No es una historia bonita, y menos para los que quieren vender este lugar como
Remanso de paz. Mayra leyó algunas páginas, con el ceño fruncido. Cada tanto levantaba la vista para hacer preguntas puntuales. Fechas, nombres, si alguien más había visto los documentos, si sabían quién había ordenado llevarse las cajas. «Esto no es solo una leyenda de monje fantasma», dijo al fin. «Es un patrón de castigos y encubrimientos, y si hay huellas de que hace poco se quiso limpiar el archivo, también puede haber responsabilidad de ahora, no solo del pasado». «Yo no sé de leyes», admitió Julia. «Solo sé que estas paredes no van a descansar si todo se queda aquí adentro, enterrado, y que el monje sin rostro no se me aparece para asustarme, sino para empujarme». Mayra sonrió, con una mezcla de admiración y tristeza. «Hay historias que nada más estaban esperando que alguien se atreviera a escucharlas», dijo. «Voy a necesitar que me cuentes todo, con calma, y que doña Carmen y don Lalo acepten hablar, aunque sea off the record». Julia asintió. Pasaron horas en una mesa de plástico de una fondita, con café de olla y pan dulce entre ellas, mientras Julia relataba desde su primer día en el convento hasta el momento en que escuchó su nombre en la celda 4. Mayra grabó algunos fragmentos, tomó notas en otros, y cada tanto se quedaba en silencio, como si pesara el tamaño de lo que estaban desenterrando. «No te voy a mentir», dijo al final. «Cuando saquemos esto, se van a enojar. El padre Gregorio, la delegación, seguramente alguien más arriba, van a decir que exageramos, que mezclamos fantasmas con historia. Pero si cruzamos los testimonios, los registros del archivo, lo que haya en la delegación, podemos armar algo que no se pueda tirar tan fácil». «Yo no quiero fama», replicó Julia, «ni pleito por gusto. Solo quiero que cuando la gente venga aquí, sepa que no todo era oración y silencio bonito, que hubo gente rota en esas celdas, y que hubo un monje que prefirió que le borraran el rostro antes que seguir tapando lo que veía». Mayra asintió. «Entonces, eso es lo que vamos a contar. El proceso no fue rápido». Mayra regresó varias veces al convento, con distintos pretextos. Una vez como visitante más, otra con credencial de medio local, otra pidiendo permiso para grabar un reportaje sobre la historia espiritual del desierto de los leones. En cada visita se llevaba algo más. Una fotografía de un documento que por accidente quedó sobre una mesa, una declaración en voz baja de un trabajador, la confirmación de que en efecto habían salido cajas del archivo sin registro claro. Julia, mientras tanto, seguía recibiendo susurros. No todo el tiempo, no en cualquier lugar, pero siempre en los mismos puntos, frente al cuadro del monje sin rostro pintado, frente a la puerta de la celda 4 y alguna que otra vez en el archivo, cuando pasaba un trapo cerca de la caja de penitencias. A veces era la palabra «escribe», repetida. Otras eran nombres que ella no conocía, pero que luego aparecían en los registros que Mayra le enseñaba. Cada coincidencia le apretaba el pecho y al mismo tiempo le confirmaba que iba por el camino correcto. Un día, al llegar al trabajo, se encontró con un anuncio pegado en la entrada del convento. Se informa al público que el convento cerrará temporalmente algunas áreas por trabajos de mantenimiento y reordenamiento del archivo histórico. No decía cuáles áreas ni por cuánto tiempo, pero tanto Julia como doña Carmen entendieron de inmediato. «Huelen a escándalo», dijo doña Carmen, arrugando el papel entre los dedos. «Y lo quieren tapar antes de que reviente». Julia sintió un miedo frío, distinto al de las celdas. El miedo del despido, del silencio forzado, de tener que volver a empezar en otra parte. Esa noche, Mayra les escribió un mensaje. «Mi editora aceptó el reportaje. Sale en una semana. No se va a poder detener tan fácil. Necesito que estén preparadas».
Cuando la nota salió, no fue en un programa de espectros ni en un canal de leyendas urbanas. Fue en un portal de investigación con un título largo y contundente: Los castigos que el convento del Desierto de los Leones no puso en sus vitrinas. Archivos ocultos, celdas de penitencia y la historia borrada de un monje sin rostro. El reportaje mezclaba todo: imágenes de los pasillos húmedos, entrevistas con Julia, con el rostro semioculto y el nombre cambiado, declaraciones de doña Carmen y don Lalo, fotografías de fragmentos del cuaderno de penitencias, capturas de documentos oficiales que hablaban de reordenamiento del archivo y retiro de materiales sensibles. No mencionaba fenómenos sobrenaturales, pero sí incluía la frase tallada en la celda 4. Lo que no se escribe se pudre en la carne, contextualizada como testimonio extremo de un fraile que intentó registrar abusos internos. Las reacciones no tardaron. Por un lado, hubo comentarios de indignación, gente pidiendo explicaciones a la Iglesia y a la autoridad cultural, usuarios recordando historias de otros conventos y escuelas religiosas donde también se habían ocultado castigos. Por otro, aparecieron defensores del convento, acusando de sensacionalismo y diciendo que eran cosas del pasado que no debían ensuciar lo espiritual. El padre Gregorio convocó a una reunión urgente con el personal. Julia, doña Carmen y don Lalo se sentaron al fondo del salón, como siempre. «Quiero dejar algo claro», dijo el sacerdote con el rostro tenso. «Este convento es un lugar de oración, de paz y de cultura. Sí, como toda institución antigua, ha tenido momentos difíciles. Pero no podemos permitir que se nos difame con reportajes malintencionados, construidos a partir de interpretaciones sesgadas y...» Miró alrededor, con los ojos entrecerrados, «de gente que no valora la discreción». Julia sintió su mirada sobre ella, aunque él no dijera su nombre. «Si alguien aquí ha dado información interna a esos medios», prosiguió, «debe saber que ha traicionado la confianza de esta casa y que esas acciones tienen consecuencias laborales». Hubo un silencio pesado. Nadie habló. La mayoría de los empleados miraban el piso. Julia apretó los dedos alrededor de su libreta, escondida en la bolsa. Un impulso le cruzó el pecho, caliente, distinto al miedo. Una parte de ella quería levantar la mano y decir, «Fui yo». Otra parte pensaba en su hijo, en la renta, en lo difícil que era conseguir otro trabajo. Entonces pasó algo que no esperaba. Doña Carmen se levantó de su asiento. «Yo hablé», dijo con la voz firme, «y lo volvería a hacer». El murmullo se extendió como un temblor. «Doña Carmen», dijo el padre Gregorio con una mezcla de decepción ensayada y enojo real, «usted lleva años aquí, se le ha tratado con respeto, se le permitió seguir trabajando más allá de la edad de jubilación, y así lo paga, entregando testimonios que manchan a la institución». «Lo que mancha a la institución no es que se cuente lo que pasó», replicó ella, «es que se haya hecho y luego se haya escondido. Yo guié grupos por este convento durante décadas, repitiendo la versión bonita. Pero hay cosas que ya no puedo guardar en la garganta. Si quieren correrme por eso, adelante. Prefiero irme sabiendo que ayudé a que se oyera, aunque sea un poco, la voz de los que encerraron en esas celdas». Julia la miró, con el corazón en la boca. Ese acto de valentía abrió una grieta. Don Lalo, tras unos segundos de duda, se levantó también. «Yo también hablé», añadió. «Vi cajas de documentos salir de aquí sin registro. Vi papeles manchados que nunca llegaron al catálogo, y vi cómo nos pedían que nos calláramos para no afectar al patrimonio. Pues ya no me voy a callar». El padre Gregorio apretó los labios. «Muy bien», dijo. «Tomo nota. La administración evaluará sus permanencias. Pueden retirarse». La reunión terminó en un clima tenso.
Algunos empleados miraban a Julia, a doña Carmen y a don Lalo con miedo, otros con respeto. Nadie más se atrevió a hablar, pero la semilla estaba plantada. Esa tarde, Julia fue llamada a la oficina de administración. Un hombre con corbata y expresión neutra la recibió. «Julia», dijo revisando unos papeles, «hemos notado que últimamente te has involucrado en asuntos que no corresponden a tus funciones. Hay comentarios de que pasas tiempo en áreas restringidas, que haces demasiadas preguntas. Queremos recordar que tu labor es de limpieza, no de investigación histórica». Ella respiró hondo. Podía echarse para atrás, pedir disculpas, prometer que solo se dedicaría a trapear, o podía aprovechar que ya había cruzado casi todas las líneas. «Mi labor es de limpieza, sí», respondió, «y justamente por eso he visto cosas que ustedes prefirieron dejar tiradas, papeles, manchas, celdas cerradas con candados viejos. Lo que ustedes llaman asuntos delicados, para mí son huellas. Y aunque me corran, eso ya no se va a borrar». El administrador la miró con irritación contenida. «Nadie ha mencionado un despido», dijo. «Aún, pero quiero que entiendas que estás jugando con fuego. Hay gente importante involucrada. Deja el tema por la paz y podrás continuar aquí con estabilidad». Julia lo miró a los ojos. «La paz de unos siempre se ha construido encima del silencio de otros», dijo. «Y esa estabilidad de la que habla nunca fue para los que estaban en esas celdas. Si me tengo que ir, me voy, pero no me voy a llevar la boca cerrada». La conversación se quedó en un punto muerto. El administrador, al final, optó por la amenaza velada. «Lo hablaré con el padre Gregorio. Por ahora, regresa a tus labores». Durante unos días, el convento pareció contener la respiración. No hubo despidos inmediatos, no hubo comunicados oficiales, solo un aumento de miradas vigilantes, de puertas cerradas con más cuidado. Al mismo tiempo, el reportaje de Mayra seguía circulando. Otros medios lo retomaron, algunos añadiendo testimonios de exalumnos de escuelas religiosas, otros intentando desmentirlo con declaraciones tibias de expertos que no conocían el lugar. Un fin de semana, un grupo numeroso llegó al convento. No eran turistas comunes. Traían cámaras grandes, micrófonos, credenciales visibles, periodistas de distintos medios. Algunos querían hacer notas sobre el escándalo, otros sobre la mezcla de fe y abuso en sitios históricos. La presión subió tanto que la delegación anunció, a regañadientes, la creación de una comisión de revisión histórica sobre el convento. Para muchos, sonaba a trámite para ganar tiempo. Para Julia, era la prueba de que algo se había movido. La comisión pidió acceso a los archivos. Exigió explicar por qué habían salido cajas sin registro. Solicitó entrevistas con trabajadores. Julia, doña Carmen y don Lalo fueron llamados a declarar, esta vez con grabadora oficial y actas. Julia contó lo que sabía, sin adornos, sin espectros. Habló de las celdas, de la celda 4, del cuaderno de penitencias, de las cajas que se llevaron, de las frases en las paredes. Cuando le preguntaron cómo sabía lo escrito en la piedra, dudó un segundo antes de responder, «Porque lo vi y porque alguien quiso que lo leyera». La funcionaria que tomaba nota arqueó una ceja. «¿Alguien? No sé cómo explicarlo de una forma que quepa en sus actas», respondió Julia. «Solo sé que hay cosas que una siente en el cuerpo, y que, desde que empecé a escribir lo que otros escondieron, el frío de ese lugar pesa distinto. No todo fue magia. No hubo confesión dramática del padre Gregorio ante las cámaras, ni cierre permanente del convento, ni exorcismos oficiales. Lo que hubo fue más lento y, en cierto modo, más real. Un informe que reconocía prácticas disciplinarias severas en el pasado. La recomendación de abrir una pequeña sala con información sobre las penitencias y la reclusión,
y la obligación de resguardar adecuadamente los archivos, sin retirar documentos sin registro. El convento no dejó de ser sitio turístico. Los folletos siguieron hablando de espiritualidad y retiro. Pero poco a poco empezaron a llegar también visitantes que pedían específicamente ver las celdas. La administración, al principio reacia, terminó por abrir un recorrido especial guiado solo por ciertos empleados de confianza. Doña Carmen fue una de ellos. «No voy a contar todo como en el reportaje», dijo a Julia, «pero tampoco voy a seguir con la versión de meditación pacífica. A la gente le voy a decir la verdad hasta donde aguanten, que aquí se castigó, que aquí se rompieron cuerpos y almas y que eso también es parte de la historia de este país». Julia siguió trabajando un tiempo más. No la despidieron, aunque estuvo en la cuerda floja, quizá porque, después del escándalo, habría sido mal visto, quizá porque, en el fondo, sabían que era más peligrosa fuera, sin la contención del trapeador y el uniforme. Con el tiempo, aceptó un trabajo adicional, apoyar, en horarios específicos, en la limpieza del área del archivo bajo supervisión de una restauradora externa. La restauradora, una mujer joven llamada Fernanda, se impresionó al ver las cajas de penitencias. «Si no fuera por lo que se publicó, esto ya no estaría aquí», dijo. «Vamos a catalogarlo bien, sin maquillaje. Tal vez algún día forme parte de una colección abierta». «Eso espero», respondió Julia. «Que lo que escribieron con miedo se lea sin miedo». En una visita de fin de semana, Julia vio algo que le apretó el corazón de una manera distinta. Una madre joven, con su hijo de unos 10 años de la mano, se detuvo frente al nuevo panel informativo colocado cerca del pasillo de las celdas. El texto, aprobado por la comisión, decía: «En estas celdas se aplicaron penitencias que hoy consideramos abusos. No todos los frailes estuvieron de acuerdo con estas prácticas. Algunos intentaron registrarlas y fueron silenciados. Recordar estas historias es una forma de reconocer el dolor y evitar repetirlo». El niño leyó en voz alta con la curiosidad propia de su edad. «Entonces, ¿no todos los monjes eran buenos?», preguntó. La madre pensó un instante. «Las personas nunca son solo buenas o solo malas», respondió. «A veces se equivocan, a veces se dejan mandar, a veces tienen miedo de hablar. Lo importante es aprender de lo que hicieron y no repetirlo». Julia, a unos metros, limpiando discretamente una baranda, sonrió por dentro. Ese era el tipo de conversación que ella quería provocar, más allá de fantasmas y sustos. Esa tarde, cuando el convento se vació y el sol empezó a esconderse detrás de los árboles del desierto de los leones, Julia hizo algo que llevaba tiempo posponiendo. Bajó una vez más al pasillo de las celdas, no para copiar nada, no para investigar, sino para cerrar en sus propios términos el lazo que la unía al monje sin rostro. Abrió la puerta, entró en el corredor frío, caminó hasta la celda 4. La luz de su celular apenas alcanzaba a dibujar la camilla de piedra y la mancha escritura en la pared. «Ya está afuera», dijo en voz baja. «No todo, no como a ti te hubiera gustado, tal vez. Pero ya no es solo secreto de piedra y papel escondido. Hay gente que lee tu rabia en las pantallas, que sabe que quisieron borrarte. Y hay gente que entra aquí sabiendo que no todo era rezo». El aire estaba frío, pero no tan cortante como antes. Julia cerró los ojos un momento. No esperaba una respuesta. Aún así, la tuvo. Un leve roce de tela, muy suave, detrás de ella. No el arrastre pesado de antes, sino algo más ligero, como el movimiento de alguien que se inclina en agradecimiento. No hubo susurros, ni su nombre pronunciado, ni órdenes. Solo un silencio distinto, menos tenso. Al abrir los ojos,
Le pareció que las palabras arañadas en la piedra se veían menos caóticas, o quizá era solo que ella, después de todo lo vivido, podía leerlas de otro modo. «Yo ya hice mi parte», murmuró. «Ahora les toca a otros seguir escribiendo». Salió de la celda. Cerró la puerta con cuidado, dejando el candado puesto pero sin apretarlo demasiado, como quien cierra un libro que sabe que algún día otros volverán a abrir. Al subir las escaleras hacia el claustro, un rayo de sol del atardecer se coló por una ventana alta y golpeó justo el cuadro del monje de rostro borrado. Por un instante, la mancha pareció tener profundidad, casi como si detrás de ella hubiera unos ojos observando, en paz. Julia no buscó otro trabajo mejor después. Siguió limpiando el convento, sí, pero también empezó a ir, una vez por semana, a un taller de escritura comunitaria en la biblioteca del barrio. Llevaba su libreta y con manos aún toscas por la escoba y el cloro, escribía otras cosas, historias de mujeres de limpieza en hospitales, en oficinas, en casas, que veían y escuchaban lo que nadie más quería ver ni oír. Mayra siguió reportando. Doña Carmen siguió guiando, ahora con un brillo nuevo en la voz cuando llegaba al pasillo de las celdas. Don Lalo llegó a la jubilación con la sensación de haber dicho al menos una verdad grande en su vida. El convento del Desierto de los Leones continuó siendo lo que siempre había sido, un lugar de muros gruesos, niebla y rezos, pero ya no solo de silencios útiles. Entre la humedad y la piedra, entre el eco de los pasos y el susurro de los árboles, se había abierto un espacio pequeño pero firme, donde la memoria dolía. Sí, pero también servía. Y cada vez que alguien, recorriendo los pasillos, escuchaba un roce leve de tela y decía en broma: «Uy, el fantasma del monje sin rostro», había, al menos, una persona, Julia, doña Carmen, Mayra, algún lector del reportaje, que añadía en voz baja: «No es solo un fantasma, es la conciencia de lo que quisieron tapar y la prueba de que hasta la mano que limpia puede escribir la historia que otros quisieron borrar».